Luego tendremos el 80, por ejemplo, para el caso de HTTP. Si seguimos buscando, vamos a tener el 443 para el caso de HTTPS. Y así cada aplicación tendrá un puerto estándar asignado. ¿Sí? Eso también lo podemos ver dentro del sistema operativo. ¿Sí? Tenemos los puertos para HTTP, HTTPS, FTP. Tenemos también los puertos para el servicio de mail, ¿sí? 25. ¿Sí? En la asignación de puertos también se va a realizar por el IANA. Va a ser un poco más flexible esta asignación de puerto a aplicación desde el punto de vista del uso. ¿Por qué? Porque como las aplicaciones corren en espacio de usuario, uno podría hacer un binding de una aplicación en otro puerto. Por ejemplo, podía montar un servidor HTTP en el puerto 25, en el puerto 8081, en el puerto 9000. De alguna forma, esa capacidad está a nivel de espacio usuario. Es mucho más difícil montar, ¿sí?, TCP con otro número de puerto. O sea, sería casi imposible o no sería estándar, no funcionaría. ¿Sí? ¿Sí? Si yo tengo acá TCP, tiene el número de protocolo 6, ¿sí?, sería muy engorroso, muy difícil tratar de usar TCP en otro número de protocolo, porque está implementado dentro del kernel esta multiplexación. La multiplexación de los puertos se hace después en espacio de usuario, entonces podría de alguna manera hacerse más flexible. De alguna forma, los puertos hasta el 1023 en un sistema operativo con niveles de acceso diferentes, con privilegio de usuario, no podrían hacerse un binding, no se podría hacer que una aplicación use ese puerto, salvo que tenga permisos de superusuario o el caso de Unix, permisos de root. ¿Sí? Si uno se fija, ¿sí?, acá tengo los números de puertos. Bueno, hasta el ¿sí?, 1023 es como que estarían reservados para ser validados por superusuario. Bien, esto simplemente es una cuestión de seguridad, son como los servicios que se llaman servicios bien conocidos, ¿sí?, los well-known ports. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver un poco el protocolo UDP. El protocolo UDP tiene un esquema de mensaje muy sencillo, el datagrama es muy sencillo. Tienen los dos números de puerto, el origen y el destino, que son valores de 16 bits. Un campo que dice la longitud total de lo que lleva. Y un checksum para controlar si hay errores datos que se corrompieron o bits que se cambiaron, ¿sí? El checksum alcanza, podríamos decir, prácticamente para detectar errores muy sencillos, errores de un bit. Si hay errores más de un bit, probablemente no sea lo suficientemente efectivo. Para eso también vamos a encontrarnos que hay controles similares al checksum más eficientes, como son los CRC, los Frame Control Sequence, que se realizan habitualmente en capa de enlace, en link layer, ¿sí? Entonces, a veces podemos decir que este chequeo de UDP podría ser innecesario, ¿sí? Bueno, en el caso de la implementación de UDP, en el caso de la definición, perdón, de UDP sobre IP versión 4, pues podría deshabilitarse. Si el checksum se pone en un valor todos en cero, significa que no se calculó. ¿Para qué se podría hacer eso? Bueno, para darle un poco más de flexibilidad, ¿sí?, para el cálculo del checksum. ¿Dónde se hace el cálculo del checksum? Bueno, se hace en el origen, cuando se genera
el mensaje y recién cuando llegó al destino, cuando llegó al destino final, es donde se va a chequear si hubo bits que se cambiaron, si hubo errores, ¿sí? en la transmisión. Podemos ver en vivo también una captura, o podemos ver una captura que tengamos acá. ¿Sí? Podemos decir acá, UDP, vamos a por ejemplo ver acá un mensaje en particular. Vemos que UDP va montado sobre IP, tenemos el número de protocolo que lo multiplexa dentro de IP, es el número de protocolo 17, y dentro tenemos UDP, donde tenemos puerto origen, puerto destino, el campo longitud y el campo checksum que detecta errores. Y finalmente tenemos el contenido, en este caso es detectado como protocolo echo, es un protocolo en particular muy sencillo. Yo le mando un dato y me responde, ¿sí? de una forma con ese dato que yo le mande, que puede funcionar tanto TCP sobre UDP. Bueno, acá tenemos lo que mencionamos recién. Los puertos para multiplexar y demultiplexar, el campo longitud, que toma la longitud total, el header, ¿sí? El header en este caso va a ser un header de 4 palabras de 16 bits, o sea, 4 bytes, o sea, vamos a tener, perdón, 8 bytes, ¿sí? Sería el header, y es un header fijo, ¿sí? No es variable. Tenemos 2 bytes para puerto origen, 2 bytes para puerto destino, 2 bytes para la longitud y 2 bytes para el checksum. Y el checksum es acá donde de alguna manera vamos a entrar un poquito más en detalle cómo es su cálculo. ¿Cómo se calcula el checksum? Bueno, el checksum se calcula tomando de a palabras de 16 bits cada parte del datagrama ODP completo, e ir sumándolos en complemento a 1. La parte del checksum se considera como si estuviera en 0, así que no se suma, no afecta. Y finalmente se complementa ese valor que se obtuvo de ir sumando de a parte de 16 bits y se escribe en esta parte del mensaje, en esta parte del datagrama, ¿sí? No solo se considera el contenido del datagrama, se considera también partes de información que están dentro de IP, que es lo que se conoce como un pseudo header, ¿sí? El pseudo header de alguna manera son campos que no están dentro del datagrama IP, dentro del datagrama UDP, sino están dentro del datagrama IP. El caso de la IP origen, la IP destino, el protocolo y el len que se vuelve a repetir como parte del pseudo header, ¿sí? El pseudo header serían estos campos que se agregan. También estos campos hay que sumarlos para calcular el checksum. La idea de agregar campos de IP, bueno, de alguna manera es para tener una protección contra paquetes mal enrutados. ¿Bien? ¿Sí? Esa sería la protección, que sería el pseudo header, porque tiene en cuenta las IP origen y la IP destino. Y como dijimos, ¿por qué se podía llegar a deshabilitar? Bueno, podría llegarse a deshabilitar, ¿sí? En el caso de que se pongan todos ceros en ese campo, para de alguna manera tener un poquito más de eficiencia, ¿sí? ¿Qué pasa si llega un mensaje y ese mensaje al calcularse en el destino el checksum da error? Directamente se descarta, como si se hubiera perdido. Silenciosamente se descarta y después, si hay que retransmitir, se encargará la capa de aplicación si es que lo requiere. UDP, recuerden que no retransmite nada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo sobre el mensaje que teníamos hoy acá. Vamos a ver el ejemplo sobre este mensaje. El cálculo del checksum. Tenemos estos números de puertos. Tenemos esta IP origen, esta IP destino. Recuerden que el número de protocolo era 17. ¿Sí? Pues nosotros como checksum deberíamos obtener el valor en hexa 10F8.
Es el mismo ejemplo, puesto en el slide. Entonces tomamos el pseudo header, es la IP origen, la IP destino, el protocolo y este campo len que se vuelve a copiar. Todos serían los valores del pseudo header. Si lo pasamos en hexa, lo pasamos a binario, obtenemos estos valores. ¿Sí? Luego tomamos los campos de header, el número de puerto, origen, destino, la longitud. ¿Sí? En este caso llevo 3 bytes. ¿Sí? De alguna manera, perdón, llevo 3 palabras de 16 bits. En realidad no son 3 palabras de 16 bits, son 5 palabras donde tengo un padding de 00. ¿Sí? En realidad tengo 54, 45, 53, 54 y 0A. Sería lo que yo estoy transmitiendo. Acá tengo la información que estoy transmitiendo. 54, 45, 53, 54, 0A. En los últimos dos ceros de alguna manera sean parte del padding que se hace para calcular el checksum y no son transmitidos. ¿Sí? No es que el padding se transmite, sino este 00 es parte de lo que se agrega para calcular el checksum. ¿Sí? Bueno, pongo todo eso, lo sumo en complemento 1, que sería sumarlo en complemento 1. Bueno, sumar. ¿Sí? Bit a bit. Obtengo este valor. Lo complemento, o sea, cambio de ceros por 1, unos por ceros. Obtengo este valor. Y esto es lo que yo copio en el campo de checksum. Cuando llega al destino, ¿qué se hace? Bueno, se podría hacer el proceso inverso y chequearlo. O de una forma más fácil sería sumar todo. Sumar todo bit a bit. Voy a obtener este valor. ¿Sí? Y en el checksum voy a tener esto. Si yo sumo todo y también considero este valor cuando voy sumando, bueno, lo que debería tener son todos unos. Si tengo todos unos, de alguna forma es porque el checksum está correcto. Podría haber habido errores, pero no los detecté. ¿Sí? Si hubo un error de un bit, sí lo podría detectar.